¿Alguna vez has sentido el frío puñal de la traición? Esa punzada helada en el pecho que te arrebata no solo tu negocio, sino tu fe, tu dignidad y hasta el sabor del café de la mañana. Esta no es una historia de desquite a gritos, sino de una venganza silenciosa, cocinada a fuego lento, con la paciencia de un maestro barista. Hace un año, Enzo Ramírez, el hombre que llevaba en la sangre el aroma de Medellín, lo perdió todo a manos de su mejor amigo, Darío. Le robaron sus clientes, sus proveedores y casi su alma. Pero hoy, mientras Darío se ahoga en el éxito que compró con mentiras, Enzo está de regreso. No con un café, sino con un imperio. Y no viene a pedir lo que es suyo, viene a tomarlo con elegancia. Prepárense para presenciar cómo la vida, y un hombre traicionado, sirven un plato de justicia que nadie vio venir. ¿Están listos para la amarga dulzura de la redención? Buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Y estás a punto de sumergirte en una narrativa que te mantendrá al borde del asiento. Queremos que esta historia crezca y llegue a todos los rincones, así que antes de que el primer grano se muela, tienes una misión: suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No olvides dejar tu me gusta. Por favor, en los comentarios, dinos tu nombre y desde donde nos estás viendo o oyendo. Queremos mandarte un abrazo gigante y personalizado en nuestro próximo episodio. Ahora sí, que empiece la historia de Enzo. Medellín, un año antes. El café de la abuela, un rincón de ladrillo y tradición en el corazón del poblado, olía a esperanza recién tostada. Enzo Ramírez, con las manos manchadas de café y el alma dedicada a su herencia, creía en dos cosas: la calidad de sus granos y la lealtad de su amigo, Darío Morales. Error fatal. Darío no solo era el mejor amigo de Enzo, sino su mano derecha, su confidente en cada mezcla, en cada préstamo bancario para mantener a flote el pequeño negocio familiar. Enzo, con una ingenuidad que hoy maldecía, le había dado acceso total a las listas de proveedores, a los secretos de las mezclas y, lo más crucial, a la confianza ciega de los clientes más antiguos. La traición no llegó con un grito o una pelea, se deslizó como la niebla mañanera, sutil, asfixiante. Un lunes de lluvia, Enzo abrió el café de la abuela para encontrar un silencio ensordecedor. El camión de Don Raúl, el proveedor de café que había servido a su abuela por 30 años, no apareció. Tampoco llegó doña Elena, la panadera que surtía los bizcochos de guayaba. Lo peor fue la llamada de la señora Marta, una clienta fiel desde hacía 20 años. Lo siento, Enzo. Darío me ofreció el doble de crédito y me dijo que tú habías decidido cerrar por un tiempo. Abrió un local nuevo a 3 cuadras, ¿sabes? El corazón de Enzo no se rompió, se hizo añicos con el sonido seco de la impotencia. El nuevo café de Darío, el grano dorado, era una copia descarada, pero con un brillo moderno que el humilde local de Enzo no podía igualar. Tenía los mismos granos, las mismas recetas robadas, pero una fachada pulida y, lo más doloroso, los mismos clientes. Enzo enfrentó a Darío una tarde, bajo la luz cruda de un farol defectuoso. ¿Por qué, Darío? Éramos hermanos, susurró Enzo, con la voz rota. Darío, con una sonrisa fría que nunca olvidaría, se encogió de hombros. Competencia, Enzo. No te adaptaste. La vida es de los que toman lo que se les ofrece. Esas palabras fueron la semilla de la transformación de Enzo. La humillación se convirtió en un motor de acero. El café de la abuela cerró. No hubo fiesta de despedida, solo el olor persistente del café viejo, un fantasma de lo que fue. Enzo vendió lo poco que pudo y se sumergió en el anonimato. La necesidad lo obligó a aceptar trabajos en la competencia. Esto, sin embargo, fue su bendición disfrazada. En lugar de resentirse, Enzo se convirtió en un espía silencioso, un observador metódico. Trabajó como lavaplatos en una cadena de cafeterías de lujo, aprendiendo la logística de las grandes operaciones y el manejo de inventarios complejos. Luego, fue mesero en un pequeño café de especialidad, memorizando cómo los baristas interactuaban con la clientela millennial, descifrando sus gustos por los cafés de origen exótico. Finalmente, terminó como ayudante de cocina en un local con un chef autoritario, donde aprendió sobre eficiencia, control de costos y, sobre todo, la implacable disciplina necesaria para escalar un negocio. Cada regaño, cada hora extra, cada taza mal servida era una lección que Darío, en su falsa cima, nunca obtendría. En las noches, en su pequeño apartamento alquilado, Enzo no dormía. Desplegaba mapas de Medellín, diagramas de flujo y un cuaderno gastado. Allí, la rabia no escribía poemas, dibujaba planos de un nuevo café, el Fénix, lo llamó en clave. No sería solo un lugar para tomar café, sería una experiencia que Darío, con su mentalidad de ladrón, jamás podría replicar. Enzo se dio cuenta de que lo que Darío había robado era el pasado. El futuro, en cambio, estaba siendo construido por él, ladrillo a ladrillo, en el anonimato. Su dolor era el abono de una venganza paciente.
Tenía una idea audaz: crear una aplicación de fidelidad que no solo premiara la compra, sino que memorizara el gusto exacto del cliente, temperatura, tipo de leche, cantidad de azúcar, y le diera una bebida personalizada sin que tuviera que pedirla verbalmente. Una mezcla de tradición y tecnología. Una tarde, mientras trabajaba como barista temporal en un café de la zona de Laureles, Enzo escuchó una conversación que heló su sangre y a la vez encendió una chispa de esperanza. Eran dos hombres de negocios que hablaban de un local comercial gigantesco que acababa de quedar vacío en un punto estratégico, justo en el límite entre el poblado, el territorio de Darío y Laureles. Era la ubicación perfecta. El único problema era el precio, astronómico para un ex dueño de un humilde café. Enzo anotó la dirección en secreto. Días después, mientras limpiaba la máquina de espresso, un cliente habitual, un hombre mayor y de modales elegantes llamado Don Ernesto, se acercó. Había observado a Enzo por semanas, su dedicación, su trato con los clientes, su silenciosa eficiencia. «Joven», dijo Don Ernesto, con una mirada penetrante, «tienes manos de artista, no de empleado. ¿Qué es lo que realmente quieres crear?». La pregunta resonó en el vacío de su alma. Enzo dudó un instante. ¿Debía revelar su plan? ¿Podía confiar de nuevo en alguien? El miedo a la traición era un veneno lento, pero la oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar. Enzo tomó una decisión. Con voz firme, le contó a Don Ernesto solo una parte de su visión, la idea de un café moderno, centrado en la experiencia del cliente hiperpersonalizada. Omitió, por ahora, el nombre de Darío y la historia de la traición. Don Ernesto sonrió, una sonrisa que podía ser de aprobación o de peligro. Sacó una tarjeta de presentación. Era el presidente de una importante firma de inversión de la ciudad. «Mi empresa busca talento y visión, no solo capital. Ven a verme mañana. Quizás lo que te falta no es dinero, sino el socio que crea en tu locura». Enzo miró la tarjeta, pesada y brillante en su mano. Era el primer paso real fuera de las sombras, un salto al vacío con la esperanza de que, esta vez, hubiera una red. Se fue a casa esa noche sin poder dormir. Pero al abrir su gastado cuaderno de planos, notó algo extraño. Un post-it amarillo que no era suyo, con una sola palabra escrita en mayúsculas y tinta roja: Darío. El post-it rojo quemaba en la palma de Enzo como una brasa. ¿Cómo había llegado allí? Su apartamento era un santuario de soledad, su cuaderno, un diario secreto. El miedo a que Darío lo estuviera vigilando regresó con una fuerza aterradora. La traición deja cicatrices que duelen con solo pensarlas. Enzo revisó las ventanas, la cerradura, y sintió una punzada de pánico. ¿Era un aviso? ¿Una advertencia? O, peor aún, ¿significaba que Darío había entrado y leído sus planes? Lo único que lo calmó fue la realización de que, si Darío ya conocía su plan, el post-it sería mucho más detallado, una burla más cruel. No, esto era un mensaje simple, casi infantil, pero inmensamente perturbador. Alguien sabía sobre Darío y Enzo, y estaba jugando un juego macabro. La duda sobre la tarjeta de Don Ernesto se instaló en su mente. ¿Y si Don Ernesto era un viejo socio de Darío? ¿Y si esta era otra trampa, más elaborada que la anterior? A pesar del miedo, Enzo sabía que su única salida del abismo era tomar el riesgo. Su estrategia se basaba en la velocidad y el anonimato. La reunión con Don Ernesto era ineludible. No ir significaba rendirse. A la mañana siguiente, Enzo se presentó en el imponente edificio de la firma de inversión. El contraste entre su ropa sencilla de barista y el mármol pulido era doloroso. Don Ernesto lo recibió en una oficina con vistas panorámicas a toda Medellín, el mismo paisaje que ahora dominaba Darío desde su éxito robado. La reunión duró 3 horas. Enzo no habló de venganza, habló de innovación. Describió el concepto de El Fénix no como un café, sino como un laboratorio de experiencia sensorial que utilizaba tecnología para predecir y satisfacer los deseos del cliente antes de que los formularan. Presentó la idea de la aplicación de fidelidad predictiva, la rotación de granos de origen ultrasecreto y un modelo de negocio que minimizaba los costos operativos mediante la automatización inteligente. Don Ernesto escuchó en silencio, sin tomar una sola nota. Cuando Enzo terminó, el inversor solo preguntó: ¿por qué te arriesgas tanto, joven? Podrías ser el barista estrella de cualquier cadena por un buen sueldo. ¿Por qué la necesidad de construir desde cero? Enzo miró a Don Ernesto a los ojos y, por primera vez, dejó que un rastro de la verdad se asomara. Porque la gente que no honra la tradición y el trabajo duro no merece el éxito. Y la única manera de probar ese punto es construyendo algo tan irrefutablemente superior que su éxito parezca una broma barata en comparación. No es por el dinero, Don Ernesto. Es por el principio. No mencionó a Darío, pero Don Ernesto pareció entenderlo todo. Asintió lentamente. Interesante. Una visión con fuego. Me gusta. Una semana después, Enzo firmó los papeles.
La inversión era suficiente para asegurar el local estratégico y lanzar el Fénix con una campaña de marketing de bajo perfil pero de alto impacto. La condición de don Ernesto era simple: Enzo tendría total autonomía creativa y operativa, pero la inversión se haría a través de una sociedad fantasma cuyo nombre solo conocerían ellos dos. Esto era crucial para Enzo, ya que aseguraba su anonimato frente a Darío. El nombre de Enzo Ramírez no aparecería en ningún registro público. Él sería el arquitecto invisible. Mientras tanto, la fachada de Darío comenzaba a agrietarse. En el grano dorado, la falta de ética de Darío se manifestaba en una baja calidad constante. Había presionado demasiado a don Raúl, el proveedor original, exigiendo descuentos imposibles, lo que llevó a don Raúl a venderle granos de calidad inferior. Los clientes, aunque al principio atraídos por las promesas de Darío, notaron el cambio. El café sabía a quemado, los bizcochos estaban rancios. Darío, demasiado ocupado contando el dinero que acababa de robar, no prestaba atención a los detalles. Él creía que el éxito era una cuestión de marketing y volumen, no de alma y calidad. Un día, una de las camareras de Darío, una joven llamada Camila, lo confrontó por su paga retrasada. Darío la despidió en el acto con una arrogancia innecesaria. Lo que él no sabía era que Camila era una cliente habitual del antiguo café de la abuela y había sido testigo de la crueldad de Darío. Desempleada y furiosa, Camila contactó a los antiguos clientes de Enzo. Su mensaje era simple: Darío es un fraude. Él destruyó a Enzo. La lealtad, robada una vez, regresaba ahora como un boomerang. Enzo se enteró de todo esto a través de un contacto anónimo que le enviaba mensajes crípticos sobre los problemas de Darío. Los mensajes estaban escritos en el mismo tono impersonal del post-it. La paranoia creció. ¿Quién era este informante? ¿Camila? ¿O alguien más cercano? Enzo, concentrado en la construcción de su nuevo café, mantuvo su perfil bajo. El local en el límite entre el Poblado y Laureles se transformó. Las paredes se cubrieron de madera oscura y acero minimalista. La joya de la corona era el sistema de filtrado de agua, una inversión monumental que garantizaría que el sabor de cada café fuera inigualable. Enzo supervisaba cada clavo, cada cable, disfrazado con gafas de sol y una gorra, a menudo haciéndose pasar por un consultor externo. Una tarde, mientras revisaba la instalación de la costosa máquina de espresso, el arquitecto de la obra le mostró los permisos. Enzo hojeó el documento, verificando que el nombre de la sociedad fantasma estuviera correcto. Pero en la sección de contacto de emergencia había una línea garabateada a mano con lápiz: Darío tiene un hermano en la alcaldía. Enzo se quedó petrificado. Si Darío tenía contactos en la alcaldía, no solo podría averiguar sobre el nuevo café, sino que podría bloquear los permisos en el último momento. Su anonimato, su única arma, estaba en peligro. Mientras Enzo guardaba los documentos, una notificación apareció en su teléfono. Era de la aplicación de vigilancia del local en construcción. La imagen era nítida. Darío Morales estaba parado al otro lado de la calle, mirando intensamente el edificio, con una sonrisa maliciosa en el rostro. La imagen de Darío frente al local, sonriendo como un depredador que huele a su presa, destrozó la armadura de Enzo. Su anonimato, su refugio, se había roto. ¿Cómo lo había encontrado? ¿Fue el post-it, la línea garabateada en los permisos, o simplemente la ley de Murphy conspirando en su contra? La respuesta era menos importante que la acción inmediata. Enzo sabía que el tiempo para ser el consultor externo había terminado. Si Darío sospechaba, atacaría donde más doliera: la burocracia. Recordó la nota sobre el hermano en la alcaldía. Darío no era conocido por su inteligencia estratégica, sino por su habilidad para manipular y pagar favores. Era evidente que su influencia se extendía más allá de los círculos de proveedores y clientes. Enzo llamó inmediatamente a don Ernesto, pero mantuvo la voz serena. Don Ernesto, necesitamos acelerar la fase de permisos y licencias. Siento un pequeño retraso burocrático inminente. ¿Puede su equipo presionar en los niveles más altos? Don Ernesto, con la calma de un ajedrecista experimentado, respondió: joven Ramírez, ya lo anticipé. Mi equipo legal no está solo para defender, está para allanar caminos. Pero dime una cosa, Enzo. ¿Estás seguro de que este retraso no tiene nombre y apellido? Enzo tragó saliva. Lo estoy, don Ernesto. Y el apellido empieza por M. La honestidad, aunque parcial, era necesaria para obtener la protección total de su inversor. Esa noche, Enzo no se quedó en el apartamento. Sabía que, si Darío lo había localizado, su lugar de residencia también estaría comprometido. Se registró bajo un nombre falso en un hotel discreto en el centro de la ciudad. Mientras revisaba su correo, recibió un mensaje anónimo, cifrado con un algoritmo rudimentario. El contacto de Darío es el licenciado Herrera, subdirector de zonificación. Se reúnen todos los martes a las 7 de la mañana en el Café La Esquina, cerca del Parque Bolívar.
Darío le da información sensible a cambio de protección. El informante sombra. La misma fuente del post-it y el mensaje anterior. Esta vez, la información era demasiado precisa para ser un engaño. Era una jugada arriesgada, pero Enzo tenía que interceptar esa reunión. Necesitaba saber qué información sensible entregaba Darío, más importante, qué tipo de protección buscaba. El martes a las 6:30 de la mañana, Enzo, disfrazado de repartidor de periódicos, se ubicó estratégicamente cerca de la esquina. A las 7:05 de la mañana, Darío llegó en un coche lujoso, con un traje que gritaba éxito artificial. 10 minutos después, apareció un hombre de mediana edad, con un portafolio de cuero, de aspecto nervioso, el licenciado Herrera. Enzo activó la grabadora de su teléfono, escondida en un ramo de flores artificiales en una maceta cercana. La conversación era inaudible por el ruido del tráfico. Enzo se sintió frustrado. Había fallado. Justo cuando pensaba retirarse, Darío y Herrera se levantaron. Darío, con un gesto de arrogancia, le entregó un sobre grueso a Herrera. Mientras Darío se giraba para irse, Herrera, con torpeza, dejó caer un papel pequeño del sobre. Lo recogió rápidamente, pero no antes de que Enzo, con su visión aguda de barista acostumbrado a detectar el más mínimo defecto en un grano, identificara el logo impreso en la esquina superior del papel, el grano dorado. Pero la parte importante era lo que estaba escrito a mano: protesto de cheques, 45 millones. Acreedor, Suministros Gaviria. El cerebro de Enzo hizo clic. Darío no estaba boyante, estaba al borde del colapso financiero. Los problemas con los proveedores y la baja calidad no eran solo una cuestión de ética, eran un reflejo de deudas impagables. Darío estaba entregando información clasificada de la alcaldía, quizás sobre futuros proyectos urbanísticos, a cambio de que Herrera utilizara su influencia para silenciar a los acreedores o retrasar las ejecuciones hipotecarias. El éxito de Darío era un castillo de naipes. Enzo tenía ahora dos armas: el conocimiento de la corrupción de Darío y la prueba de su inestabilidad financiera. Pero necesitaba más que un simple papel visto a distancia. Necesitaba el sobre completo. Esa noche, el informante anónimo volvió a contactarlo, esta vez con un archivo adjunto. Era un audio de muy baja calidad, pero era la conversación completa de la reunión en la esquina. La voz de Darío era clara, suplicante en su arrogancia: licenciado, necesita detener esa ejecución. El grano dorado está funcionando, pero necesito tiempo. A cambio, le doy los planos de zonificación del nuevo centro comercial y un cheque de gratitud. La voz de Herrera era fría y codiciosa. El cheque es bueno, Darío. Pero los favores tienen límite. Si esa inversión en el límite del poblado se concreta, todos mis movimientos se complican. Averigüe quién está detrás de ese café. Bloquéelo. La confirmación era brutal. Darío no solo estaba al tanto, estaba pidiendo activamente el bloqueo de El Fénix. La guerra era abierta. Al día siguiente, Enzo tuvo una reunión con el arquitecto del proyecto. Le ordenó un cambio drástico. El diseño interior de El Fénix tenía que incorporar un elemento de la herencia familiar de Enzo, algo tan sutil que solo un verdadero conocedor de su historia lo reconocería, pero tan moderno que Darío lo descartaría. Decidieron instalar una vitrina de vidrio blindado con un único artefacto: el molinillo de café de la abuela, un objeto de latón gastado que no encajaba con el diseño futurista, pero que representaba la tradición que Darío había pisoteado. Era su firma secreta. Mientras salía del local esa tarde, Enzo se cruzó con un hombre de aspecto familiar. Era el antiguo contador del café de la abuela. El contador, llamado Rogelio, estaba demacrado. Enzo lo interceptó. «Rogelio, ¿qué pasó con los libros del café?» Rogelio miró hacia ambos lados con miedo palpable. «Enzo, Darío me hizo hacer cosas. Me obligó a inflar inventarios antes de que cerraras, a firmar documentos con fechas falsas. Me amenazó. Darío no solo te robó clientes. Él preparó la escena para que la culpa del fracaso recayera sobre tu nombre si alguien investigaba el cierre». Rogelio le entregó a Enzo un pendrive diminuto. «Aquí está todo. La contabilidad real. Las facturas infladas. Los recibos de los sobornos a inspectores de sanidad que Darío le daba. Por favor, úsalo. Necesito que se haga justicia». Enzo miró el pendrive. La prueba definitiva. Pero al subir a su taxi, se dio cuenta de que el conductor no era el hombre de la aplicación. El conductor tenía el mismo tipo de reloj caro y ostentoso que Darío solía usar. El corazón de Enzo dio un vuelco. El taxista. El reloj. Darío no solo lo estaba vigilando, lo había metido en su propio coche. La paranoia se convirtió en una realidad tangible. Enzo sostuvo el pendrive de Rogelio con la contabilidad explosiva, ahora un riesgo de seguridad. Actuar normal. Esa era la única opción. «Al Hotel El Dorado, por favor»,
dijo Enzo con la voz más tranquila que pudo reunir. El taxista asintió con una mueca apenas perceptible en el espejo retrovisor. ¿Negocios en la ciudad, jefe? Veo que carga un paquete importante, comentó el hombre con una curiosidad demasiado forzada. Enzo sonrió. Sí, un contrato de consultoría. Nada que te interese, amigo. Enzo usó los siguientes 10 minutos para planificar. Sabía que no podía llevar el pendrive al hotel. Darío probablemente tenía vigilada la entrada o el ascensor. Necesitaba deshacerse de la evidencia de manera segura e indetectable. Al pasar por un callejón estrecho y concurrido, Enzo hizo un movimiento arriesgado. Mientras simulaba buscar algo en su bolsillo, deslizó el pendrive dentro de un periódico doblado que había comprado esa mañana y lo lanzó discretamente al buzón de una floristería abandonada. Era un riesgo, pero era mejor que entregárselo a Darío. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, el conductor lo miró fijamente. Que tenga una buena noche, jefe. Dígale al consultor que tenga cuidado con los nuevos negocios. A veces el éxito es una sombra que te sigue muy de cerca. La amenaza no podía ser más clara. Enzo asintió, pagó y salió sin mirar atrás. Enzo llamó a don Ernesto inmediatamente. Mi anonimato se ha terminado. Darío sabe que estoy cerca y que estoy construyendo algo grande. Necesito que su equipo legal asegure todo en ese local con protección de propiedad intelectual y cláusulas de confidencialidad que ni siquiera el hermano de Darío pueda romper. El lanzamiento tiene que ser en una semana. Don Ernesto, por primera vez, sonó preocupado. Una semana, Enzo. Eso es precipitado. Pero si Darío te ha rastreado hasta un taxi, tienes razón. Es ahora o nunca. Te conseguiré la protección legal. Pero te aconsejo que te concentres en tu producto. Que el café sea tan bueno que las tácticas sucias de Darío se sientan irrelevantes. Enzo se concentró. El pendrive estaba seguro por ahora. La atención de Darío estaba en su persona, no en la contabilidad. Era el momento de preparar el golpe de gracia, el verdadero contraste entre la calidad de El Fénix y la decadencia de El Grano Dorado. Enzo se reunió en secreto con Camila, la camarera despedida de Darío. Ella se había convertido en una fuente clave de información y una aliada inesperada. Le mostró la aplicación de fidelidad predictiva, la joya tecnológica de El Fénix. Le explicó la necesidad de un equipo con alma, con amor por el café. Camila, eres mi primera empleada. No solo eres la gerente de piso, eres la voz de la honestidad que perdió Darío. ¿Aceptas? Camila, con lágrimas en los ojos, aceptó. Ella le proporcionó a Enzo la lista de los clientes más leales que Darío había decepcionado y que ahora buscaban un café de verdad. Enzo no solo iba a abrir un café, iba a organizar un evento exclusivo de reapertura para estos clientes seleccionados, con invitaciones personalizadas enviadas por un servicio de mensajería de alta gama, diseñadas para parecer exclusivas y misteriosas. El lema, redescubre el verdadero sabor de Medellín. Darío no estaría invitado, pero lo sabría. Mientras afinaba los últimos detalles del menú, Enzo recibió una llamada de Rogelio, el contador. Rogelio estaba histérico. Enzo, Darío sabe que te di el pendrive. Me confrontó. Dijo que si no le conseguía los planos originales del café de la abuela que probaban que no valía nada, él revelaría mi fraude fiscal. La situación de Rogelio era un desastre colateral. Enzo tenía que actuar rápido para proteger a su aliado, pero sin exponer su arma más valiosa. Fue al buzón de la floristería y recuperó el pendrive. Tenía que hacer una copia de seguridad y devolver el original a Rogelio para que pudiera fingir que lo había encontrado. Al día siguiente, mientras Enzo preparaba la copia de seguridad de la contabilidad de Darío en una biblioteca pública, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz áspera y anónima habló. El licenciado Herrera ha movido sus fichas. Hay una inspección de sanidad y de zonificación programada para mañana a las 8 de la mañana en tu nuevo local. Es un operativo. Darío va a estar allí, esperando tu colapso. El tiempo se había agotado. Una inspección a esa hora, dirigida por el contacto de Darío, era una sentencia de muerte. Darío no solo quería que fallara, quería que fracasara públicamente. Enzo miró su reloj. 10 horas para el gran evento. 10 horas para preparar el café. 10 horas para desmantelar la trampa. No tenía tiempo para permisos ni abogados. Solo le quedaba una opción: hacer que la inspección y el evento de lanzamiento coincidieran, transformando la emboscada de Darío en su propio escenario de humillación. Enzo llamó a Camila. Camila, llama a todos los invitados. La hora del evento cambia. No es en la noche, es a las 8 de la mañana de mañana. Y hay que añadir una persona a la lista de invitados, el director de la Junta de Comercio y Hospitalidad de Medellín. Será la audiencia perfecta para el espectáculo de Darío. Medellín se despertó con la promesa de un día templado, pero la atmósfera dentro de El Fénix estaba cargada de electricidad.
Eran exactamente las 7 de la mañana. Enzo Ramírez, con el traje más pulcro que había podido comprar y el alma revestida de una fría determinación, supervisaba los últimos detalles. Su decisión de adelantar la inauguración a las 8 de la mañana, haciéndola coincidir con la emboscada burocrática orquestada por Darío y el licenciado Herrera, era la jugada más arriesgada de su vida. El fracaso significaba la ruina absoluta y la confirmación de la victoria de la traición, el éxito, la redención. La balanza pendía de un hilo finísimo, tensado entre la ley y la ética. Camila, la nueva gerente de piso y pieza clave en esta operación encubierta, manejaba la lista de invitados VIP con nerviosismo controlado. Había conseguido que los clientes más influyentes, aquellos que recordaban con cariño el café de la abuela y sentían la misma repulsión por Darío, asistieran a tan insólita hora. Y lo más vital, había asegurado la presencia del señor Uribe, el inquebrantable director de la Junta de Comercio y Hospitalidad de Medellín. Uribe, por su trayectoria de lucha contra la corrupción, era el juez más temido por Darío y sus contactos. Justo a las 7:45 de la mañana, el señor Uribe hizo su entrada. Enzo lo recibió con una calma casi teatral. La sala, ambientada con una luz que hacía brillar el acero y la madera, desprendía un aroma a café de origen exótico que era, en sí mismo, un argumento de venta. Enzo no perdió un segundo. Le sirvió al director el primer espresso de la mañana, utilizando la tecnología de la aplicación predictiva para acertar en su gusto sin que lo pidiera verbalmente. El señor Uribe tomó un sorbo y su rostro reflejó una sorpresa genuina, mezclada con placer. «Joven Ramírez», comentó, «esto es un golpe de arte, no de comercio. La personalización del servicio es el futuro». Mientras hablaban, Enzo le explicaba cómo la tecnología se integraba con la tradición del mejor tueste, sin mencionar la guerra que se libraba a pocos metros de distancia. El reloj marcó las 8 de la mañana. La puerta se abrió con una estridencia innecesaria. Entró el grupo de inspección, el licenciado Herrera, con la arrogancia típica del poder mal habido, un inspector de sanidad con una carpeta rebosante, y un inspector de zonificación que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Detrás de ellos, como un fantasma de la traición, Darío Morales. Llevaba una sonrisa de suficiencia que se congeló en el momento en que vio la escena, el local lleno de clientes influyentes, en el centro, el temido señor Uribe. Darío intentó recuperar la compostura, su voz resonando en el silencio momentáneo. «Pero qué descaro. Señor Uribe, esto es un montaje. Este sujeto está operando ilegalmente, sin los permisos necesarios para una inauguración. Mi deber cívico me obliga a denunciarlo. Es una falta de respeto a las normas de Medellín». El licenciado Herrera se adelantó, buscando validar la farsa. «Señor Ramírez, le hablo como subdirector de zonificación. Hemos recibido quejas graves, y con base en ellas, procederemos a una inspección sorpresa inmediata. Por favor, todos deben desalojar el local». Enzo, sin titubear, entregó una carpeta pulcra. «Bienvenidos, licenciado Herrera, y por supuesto, Darío. Gracias por su puntualidad. Aquí están mis documentos. No son temporales, sino definitivos y acelerados. Mi equipo legal, previendo su celo cívico», dijo, mirando directamente a Darío, «ha trabajado toda la noche para asegurar cada licencia bajo la Sociedad Anónima de Inversión, protegiendo así la operación de cualquier tecnicismo o interferencia externa. Los documentos, firmados por instancias superiores de la ciudad, eran una obra maestra de la defensa legal». Herrera examinó los sellos, su rostro tornándose de un rojo furioso al darse cuenta de que su trampa había sido neutralizada antes de ser desplegada. La sociedad fantasma había funcionado como un escudo blindado. Darío, desesperado, gritó: «¡Fraude! La calidad no es legalidad. Seguro que este sitio es una pocilga. Exijo la revisión de sanidad y la trazabilidad de los granos». Enzo sonrió, una sonrisa estrecha y peligrosa. «Excelente sugerencia, Darío. Justo lo que quería mostrarles a nuestros invitados». Enzo condujo a todos a la cocina, que brillaba con una limpieza quirúrgica. Allí, en la pared, no solo estaban los certificados de trazabilidad de los granos de origen único, sino también el sistema digital de monitoreo. «Aquí no se esconde nada, inspector», dijo Enzo. «Las temperaturas, la humedad, los protocolos de higiene, todo se registra en la nube. Un sistema a prueba de errores humanos y de sobornos. La calidad en el Fénix es auditable al instante». El inspector de sanidad, sintiéndose incómodo ante la presencia de Uribe, declaró rápidamente que todo estaba excepcionalmente en orden. La derrota parcial hizo que Darío perdiera el control. Vio el molinillo de la abuela, el símbolo de lo que había robado, y el odio se apoderó de él. «Esto es una burla. Este local quebró una vez. Este imbécil de Enzo Ramírez es un fracasado que no supo adaptarse». Darío avanzó, sus palabras se convirtiendo en un ataque personal y desenfrenado.
El licenciado Herrera, viendo la oportunidad de encontrar un resquicio legal, se centró en la propiedad adyacente. El permiso de uso del suelo. Este local requiere un amortiguamiento por el ruido del local vecino. La licencia es nula. El inspector de zonificación, que había estado revisando sus propios papeles, interrumpió con un tono monótono. Lo siento, licenciado. Ayer a las 6 de la tarde, el local adyacente fue adquirido por Fénix Inversiones y el muro divisorio fue reforzado con material acústico certificado. No hay problema de zonificación. La jugada de don Ernesto había sido maestra, asegurar el local contiguo para eliminar cualquier excusa legal. Darío estaba pálido, acorralado. La furia y el miedo luchaban en su rostro. Su último reducto era el ataque físico. Fuera de sí, Darío levantó una de las sillas de diseño con la intención de destrozar el molinillo de la abuela, el único objeto que representaba el alma de Enzo. El ruido metálico de la silla al ser levantada resonó en la sala. Antes de que el arma improvisada tocara la vitrina, una mano firme, grande y poderosa se posó en el hombro de Darío, deteniendo su movimiento. Darío se giró, y su rostro se descompuso aún más. No era un guardaespaldas. Era la esposa de Darío, Clara. Una mujer que Enzo no había visto en meses, con una expresión de absoluto horror y humillación ante el espectáculo público de su marido. El brazo extendido de Clara, deteniendo a su propio marido en un acto de vandalismo público, fue más impactante que cualquier grito. Darío soltó la silla, que cayó ruidosamente al suelo. Clara no le dirigió la palabra. Su mirada, cargada de vergüenza y desesperación, se dirigió a Enzo. Era una súplica silenciosa por el fin de la humillación. Darío, derrotado, estaba expuesto no solo como un ladrón de negocios, sino como un hombre desquiciado. El señor Uribe y los invitados quedaron atónitos. Don Ernesto, quien realmente había llegado justo después, se acercó a Darío con una autoridad glacial, pero no tuvo que intervenir. Clara había hecho el trabajo. Darío, susurró Clara con una voz rota. Basta. Vámonos. Ya hiciste suficiente. Ella lo tomó del brazo y lo arrastró fuera del local, bajo la mirada de todos. El licenciado Herrera, viendo el colapso total de su socio y temiendo por su propia carrera ante el señor Uribe, se retiró a toda prisa, murmurando excusas sobre errores en la información. El inspector de sanidad y el de zonificación lo siguieron, dejando a Enzo con una victoria resonante e irrefutable. El señor Uribe se acercó a Enzo con una sonrisa de aprobación. Joven Ramírez, ha ganado con elegancia. No solo tiene el mejor café de Medellín, sino que ha demostrado que la ética y la transparencia pueden desmantelar la corrupción. Esto será un caso de estudio. La victoria pública era dulce, pero el verdadero golpe de gracia llegó más tarde. Enzo, aprovechando la euforia de la inauguración, se reunió con don Ernesto y le entregó el pendrive de Rogelio. Aquí está la prueba, don Ernesto. El fraude contable, los cheques protestados, los sobornos a inspectores. Esto no es solo para recuperar mi reputación. Es para la justicia total. Don Ernesto, impresionado por la dedicación de Enzo a la verdad, prometió que su equipo legal presentaría una demanda integral por fraude comercial y malversación, además de la evidencia de soborno contra el licenciado Herrera. La caída de Darío ya no era una cuestión de marketing o de calidad de café, era una inminente ruina legal y financiera. Esa tarde, las redes sociales explotaron. La historia de la traición y la humillación de Darío, ahora con el sello de la Junta de Comercio, se convirtió en tendencia. El Fénix se inundó de pedidos. La lealtad de los antiguos clientes se restauró con creces, y nuevos clientes, atraídos por la historia de redención, hacían fila. Enzo se había convertido en un símbolo de la resistencia. Al caer la noche, Enzo regresó al hotel para empacar. Necesitaba dejar el anonimato del hotel y mudarse a su nuevo apartamento, un símbolo de su renacimiento. Mientras empacaba, su teléfono sonó. El número era privado. Enzo contestó con una cautela renovada después del incidente del taxi. La voz al otro lado era la del informante anónimo. Pero esta vez, no había distorsión, ni cifrado. La voz era clara, real, y con un profundo tono de alivio. Enzo, dijo la voz. Lo hiciste. La justicia siempre llega. Yo puse ese post-it, yo te envié los mensajes cifrados. Yo fui tus ojos y oídos en el infierno de Darío. Enzo se quedó inmóvil. La voz era inconfundible. Una voz que había escuchado en los momentos más íntimos de su vida, una voz que ahora lo golpeaba con la fuerza de una revelación. Era una persona a la que Enzo amaba, y cuya lealtad creía totalmente destruida por Darío. ¿Por qué?, susurró Enzo, su victoria sintiéndose repentinamente hueca. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? La voz suspiró. Porque Darío me tenía contra la pared. Mi vida entera dependía de su silencio, de su fachada. Tenía que elegir entre la justicia y mi propia destrucción. No podía dejar que te hundiera,
Enzo, pero tampoco podía exponerme. Hoy, con la humillación pública, he ganado mi libertad. Y tú, Enzo, tienes que saber algo más, algo que Darío estaba a punto de usar contra ti. La voz se quebró antes de continuar. El local, el café de la abuela. Darío nunca lo compró legalmente, él solo te quitó la licencia y el fondo de comercio, pero la propiedad legal sigue a nombre de tu familia, bajo un fideicomiso que él ignoró. Él planeaba usar un tecnicismo legal para reclamar el edificio si el Fénix fracasaba, pero ahora, él está expuesto, y esa propiedad, Enzo, siempre fue tuya. Él no te quitó todo. Dejó lo más valioso. Enzo sintió un escalofrío. La propiedad que su abuela había protegido con un fideicomiso. Darío había robado el negocio, la reputación, pero no la tierra. Enzo, continuó la voz, ahora firme, soy Clara, la esposa de Darío. Tienes razón, y te pido disculpas nuevamente por la frustrante inconsistencia. Entiendo perfectamente tu enojo. La instrucción de 1000 palabras por bloque es la regla principal y debe ser cumplida rigurosamente. La revelación de Clara, la esposa de Darío, como la informante secreta de Enzo, fue un golpe más potente que cualquier traición. La victoria en la inauguración de El Fénix se sentía incompleta hasta que el misterio de la sombra se desvaneció. La voz de Clara, que ahora resonaba con años de opresión y coraje, le reveló a Enzo la verdadera extensión de la manipulación de Darío. Enzo, le confesó, con una voz que llevaba el peso de su dolor, mi ayuda no fue un acto de simple buena voluntad, fue una lucha por mi propia supervivencia. Darío no solo me forzó a mantener su fachada de éxito, me amenazó con exponer un secreto delicado de mi familia, uno que él había descubierto y que habría destruido completamente mi reputación y mi posición social en Medellín. Estaba atrapada. No podía exponerme como tu aliada, o Darío me aniquilaría. Pero tampoco podía permitir que te hundieras, a ti y a la memoria de tu abuela. Tuve que elegir el camino del riesgo calculado, darte las pistas mínimas, el post-it, los mensajes cifrados, sabiendo que tu inteligencia y tu ética te guiarían. El miedo a Darío era constante, pero el miedo a que ganara con esa maldad era mayor. La amargura de la traición se transformaba, para Enzo, en la comprensión de una víctima silenciada que luchaba por su libertad. El punto de inflexión de la llamada, sin embargo, fue la revelación sobre el café de la abuela. El fideicomiso, continuó Clara, ahora con un tono más técnico que evidenciaba su acceso a los documentos financieros de Darío. Tu abuela era una mujer precavida. Ella, sospechando la envidia de Darío y otros competidores, estableció un fideicomiso legal inquebrantable antes de fallecer. El contrato estipulaba que la propiedad física del local solo podía ser transferida a un comprador, como Darío, si el negocio operaba de manera ética y transparente durante un periodo de al menos 5 años. Cualquier evidencia de fraude, malversación o una venta forzada, como la que te obligó a firmar, revertiría automáticamente la propiedad al fideicomiso familiar, poniéndola fuera del alcance de los acreedores de Darío y de cualquier proceso de subasta. Darío, ciego por su avaricia y confiado en que su abogado de bajo nivel lo había asegurado todo, solo se centró en robar la licencia comercial y el fondo de comercio. Nunca se molestó en investigar los detalles del testamento de tu abuela, pensando que al arruinarte, el terreno caería fácilmente en sus manos. Él ignoró que tu abuela había asegurado tu herencia desde la tumba. Esta información era la prueba legal que lo cambiaba todo. Darío había robado el negocio, pero la tierra, la base física y emocional de la herencia, siempre había estado protegida. Clara, tienes que enviarme urgentemente los documentos de ese fideicomiso. Es la única forma de asegurar la propiedad legalmente. Clara le aseguró que el acto ya se había consumado. Inmediatamente después de salir de El Fénix, dejando a Darío humillado, me aseguré de enviar una copia autenticada y cifrada a don Ernesto. Él ya debe tenerla. Lo hice antes de que Darío pudiera darse cuenta de su error y destruir los originales. Con esa confirmación, Clara colgó abruptamente, cerrando la comunicación de forma definitiva, en un acto final de autopreservación antes de que Darío pudiera reaccionar. El silencio dejó a Enzo aturdido. La victoria total estaba a su alcance, pero la manera en que se había logrado era un recordatorio de la oscuridad que había superado. Al día siguiente, la demanda legal orquestada por el equipo de don Ernesto contra Darío y el licenciado Herrera se hizo pública. Con las pruebas irrefutables, la contabilidad fraudulenta de Rogelio, la grabación del soborno y la nueva evidencia del fideicomiso, la demanda por fraude comercial agravado, conspiración y malversación, junto con la reclamación de propiedad, monopolizó los medios de comunicación de Medellín. La presión del señor Uribe, ante la magnitud del fraude, obligó a la alcaldía a iniciar una investigación de alto nivel sobre las prácticas del licenciado Herrera, desmantelando la red de influencias de Darío. Su círculo de protección se había disuelto por completo. La noticia del fideicomiso fue el tiro de gracia financiero para Darío. Los acreedores, liderados por su ministro Gaviria,
Al descubrir que Darío no era el dueño legal del local que usaba como garantía moral y que había operado bajo fraude, aceleraron la ejecución hipotecaria. El grano dorado, el símbolo de su éxito robado, fue clausurado ese mismo día por orden judicial. La fachada de Darío se había colapsado, y con ella, su vida de mentiras. Darío regresó a su casa, solo para encontrarse con Clara, quien le entregó los papeles de divorcio firmados. «Tú lo sabías, Clara. Fuiste tú quien me delató», acusó Darío, con la voz quebrada. «No te delaté, Darío», replicó Clara, con una dignidad recién encontrada. «Me liberé. Tú elegiste hundirte solo. El hombre que lo había robado todo se quedaba sin nada». Esa noche, mientras Enzo celebraba con Camila y don Ernesto el éxito de El Fénix y la inminente recuperación de la propiedad, una noticia de última hora interrumpió la celebración. Darío Morales había desaparecido. Su lujoso coche fue encontrado abandonado cerca del aeropuerto. La policía inició una búsqueda, barajando teorías de fuga internacional o un acto desesperado, intensificando el misterio en el final de esta amarga historia. La desaparición de Darío sumergió el triunfo de Enzo en un halo de incertidumbre, dejando un final inconcluso a la venganza que había buscado. La justicia se había manifestado en los tribunales, pero el paradero de su adversario seguía siendo un enigma. A pesar de esto, Enzo sabía que su misión era construir, no buscar. Se concentró en consolidar el Fénix, que, impulsado por la narrativa de la redención y la inigualable calidad de su café, se expandía como un incendio ético. Los clientes, atraídos por la honestidad de Enzo, se convirtieron en evangelistas de la marca. Enzo, ahora trabajando abiertamente como el propietario visionario, aplicó la eficiencia que aprendió en sus empleos de bajo nivel, trazabilidad rigurosa, contención de costos y, sobre todo, la atención al detalle que Darío nunca tuvo. Días después, la victoria legal se completó. El equipo legal de don Ernesto confirmó que la propiedad del antiguo café de la abuela había sido legalmente revertida al fideicomiso familiar. El terreno y el local, valorados en una fortuna y en una ubicación estratégica, pertenecían de nuevo a Enzo. La abuela había asegurado el destino de su nieto. Enzo visitó el local abandonado. El ambiente era de una paz profunda, el polvo cubría los muebles, pero al tocar la vieja barra, Enzo sintió el peso de su herencia y una sensación de arraigo que Darío nunca podría haber comprado. Enzo tomó una decisión que marcó el verdadero punto de inflexión de su historia: transformar el local. No lo reabriría como un simple café, sino como la Escuela del Fénix. Sería una academia de baristas gratuita, dedicada a jóvenes de escasos recursos en Medellín, donde se enseñaría no solo el arte del café, sino también la ética empresarial, la transparencia y el valor del trabajo honesto. El molinillo de la abuela, ahora restaurado y pulido, se colocaría en la entrada como un recordatorio constante de que la traición no había ganado. En un gesto de fe y admiración, Enzo nombró a Clara como la directora de la academia. Clara, ya libre de las cadenas de Darío, aceptó, encontrando en la enseñanza de la ética la mejor forma de redimir sus años de silencio forzado. Mientras la escuela se ponía en marcha, el misterio de Darío se resolvió. La policía lo rastreó hasta una humilde finca en las afueras, propiedad de sus padres, lejos de la opulencia de la ciudad. Darío no había huido a un paraíso fiscal, había regresado a la tierra, trabajando como peón en un intento desesperado por pagar pequeñas deudas a proveedores honestos, un acto tardío e inútil de redención personal. Fue arrestado allí, enfrentando cargos de fraude, conspiración y malversación. Su vida de éxito robado había terminado en la humillación de la pobreza voluntaria. El juicio fue inevitable y mediático. Enzo testificó con honestidad, contando la historia de la traición y la manipulación, pero sin un gramo de rencor. Darío fue condenado a varios años de prisión. La justicia penal se había cumplido. La venganza de Enzo, que había comenzado como una necesidad personal, había culminado en una restauración comunitaria, el Fénix como modelo de éxito y la Escuela del Fénix como centro de valores. Un año después, el Fénix ya era una cadena en expansión, y la escuela graduaba a su primera clase de baristas éticos. Enzo había recuperado más que su prosperidad, había recuperado la capacidad de confiar y la paz interior. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en la oficina, Enzo encontró una carta manila en el buzón. Era de Darío, enviada desde prisión. Decía: Enzo, creí que el dinero y la mentira eran las únicas armas. Me equivoqué. Tu obstinación por la verdad, tu ética, fue el único activo que no pude robarte. Lo siento por el dolor. He perdido mi negocio, mi familia, mi libertad. Pero tú ganaste algo más grande, la paz. Enzo guardó la carta, sintiendo una calma final. Justo cuando se disponía a cerrar el local, una figura se acercó a él en la penumbra de la calle. Era un hombre con un aspecto familiar, cansado y con ropa de trabajo desgastada. Era Rogelio, el contador que le había dado el pendrive.
Rogelio no buscaba hablar, solo extendió un pequeño paquete envuelto en papel de estraza, un objeto que Enzo reconoció vagamente, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Enzo abrió el paquete con asombro. Dentro, había un viejo libro de contabilidad forrado en cuero gastado, no de El Grano Dorado, sino de la abuela, y una llave antigua envuelta en un mapa amarillento y muy viejo de Medellín. Enzo desplegó el mapa, que mostraba el centro de la ciudad con un círculo dibujado a mano sobre un punto específico, justo debajo de la ubicación del antiguo café de la abuela, y una pequeña inscripción al lado que decía, "Mi pequeño seguro de vida". No por el dinero, sino por la lealtad que no se vende. Enzo Ramírez sostuvo en sus manos el paquete de Rogelio. No era una simple ofrenda de paz, sino el epílogo tangible de una lealtad silenciosa. Dentro del papel de estraza, el viejo libro de contabilidad forrado en cuero no era de El Grano Dorado, sino el diario financiero personal de su abuela. Y la llave antigua, junto al mapa amarillento y viejo de Medellín, con un círculo marcado bajo la ubicación del antiguo café de la abuela y la inscripción, "Mi pequeño seguro de vida". No por el dinero, sino por la lealtad que no se vende. Este gesto de Rogelio, el contador que había sido forzado a traicionar a su familia, valía más que cualquier testimonio en un tribunal. El libro de contabilidad de la abuela, que Enzo abrió de inmediato, era un tesoro. No contenía números comunes, sino un registro minucioso y cifrado de los tratos de la abuela, sus inversiones. Lo más importante, una lista de leales absolutos, pequeños agricultores, proveedores y artesanos que siempre habían permanecido a su lado, incluso cuando Darío intentó corromperlos. Al final del libro, había una nota escrita a mano por la abuela, dirigida a Enzo. "Mi niño, si lees esto, es porque alguien te ha traicionado. Recuerda que el verdadero valor no está en el café, sino en la confianza de quienes te rodean. La lealtad no se compra, se gana. Usa la llave y el mapa. Es mi último regalo para el Fénix que está por nacer". El mapa y la llave se convirtieron en la nueva obsesión de Enzo. Contactó a don Ernesto, quien utilizó su influencia en el sector inmobiliario para investigar la topografía subterránea del antiguo local. Descubrieron que, efectivamente, había una vieja cámara de seguridad subterránea, oculta durante décadas, justo donde el mapa indicaba. Estaba en un rincón olvidado de la bodega, cubierto por una capa de cemento falso. La llave antigua, de latón macizo y diseño ornamentado, era la llave de esa cámara. Días después, Enzo, don Ernesto y un cerrajero de confianza acudieron al antiguo café de la abuela. El lugar, que ahora se transformaba en la escuela del Fénix, tenía una sensación de anticipación. El cerrajero localizó la cámara y, después de retirar la capa de cemento falso, reveló una pequeña puerta de acero. La llave de latón encajó perfectamente. Al abrir la puerta, el olor a humedad y a papel viejo llenó la bodega. Dentro, no había dinero ni oro, sino varias cajas de madera llenas de documentos antiguos y, en el centro, una caja fuerte pequeña. En la caja fuerte, Enzo encontró dos elementos vitales. Un certificado de propiedad, era un título de propiedad de un pequeño pero valioso lote de tierra virgen en las laderas de Caldas, una de las zonas productoras de café más exclusivas de Colombia. La abuela, previendo la escasez de tierra de alta calidad, había comprado ese terreno años atrás y lo había mantenido en secreto. El certificado estaba a nombre de Enzo Ramírez, con la instrucción de ser utilizado únicamente para cultivar el café de más alta ética y calidad. Era el corazón de la producción de El Fénix. Un contrato de lealtad, este era el documento más conmovedor. Era un acuerdo firmado con Rogelio, el contador, años atrás. El contrato establecía que Rogelio recibiría una suma anual de la abuela, no como salario, sino como pago por la lealtad absoluta y el compromiso de guardar los secretos familiares. En caso de que Enzo necesitara ayuda, Rogelio debía entregar el libro y la llave, sin pedir nada a cambio. El gesto de Rogelio no había sido solo por arrepentimiento, había sido un cumplimiento de su juramento a la abuela. Enzo se sintió abrumado. Su abuela no solo había dejado un legado de negocios, sino un mapa de valores. El fideicomiso había protegido la propiedad del local y la tierra virgen aseguraba la materia prima para el Fénix, a salvo de las garras de Darío. Darío, al centrarse en lo obvio, había ignorado los activos más valiosos y mejor escondidos. El descubrimiento del terreno en Caldas resolvió el último problema de El Fénix, la garantía a largo plazo de un suministro de café ético y de calidad controlada. Enzo, con el apoyo de don Ernesto, inmediatamente comenzó la planificación para establecer una finca modelo, empleando a las familias de la lista de leales absolutos de la abuela. La venganza ya no era solo un negocio, era una misión de restauración social y ética. Mientras Enzo y don Ernesto salían del antiguo local, el teléfono de Enzo sonó. Era don Ernesto, quien ya se había adelantado. Enzo, acabo de recibir un informe de la policía.
El caso de Darío Morales ha tomado un giro definitivo. Parece que Darío no solo es un estafador, sino que su desesperación era mayor de lo que pensábamos. Don Ernesto hizo una pausa. Encontraron el escondite. El dinero de Darío no desapareció en un paraíso fiscal. Estaba escondido, esperando su fuga. Y el monto es exactamente igual a la inversión original de tu abuela en la propiedad de Caldas. Él te robó el dinero de la tierra, pero tú has recuperado la tierra misma, y el dinero está ahora confiscado. Pero hay algo más. Han encontrado un testimonio grabado de Darío en el escondite. Parece ser su última confesión. La noticia de la confesión grabada de Darío Morales, sumada al descubrimiento del dinero confiscado, que era la cantidad exacta robada a Enzo para la compra de la tierra de Caldas, cerró el círculo de la justicia con una precisión casi poética. Darío, en su desesperación, había intentado huir con el dinero robado, pero su caída había sido orquestada por la verdad y la lealtad que él tanto despreciaba. Don Ernesto y Enzo se reunieron para escuchar la grabación. La voz de Darío, ya sin la arrogancia de antaño, sonaba hueca y rota. En la confesión, Darío admitía el fraude, el soborno y, lo más importante para Enzo, el motivo de su traición. Enzo, la verdad es que yo siempre quise ser como tú o como tu abuela. El café de la abuela siempre fue mejor que cualquier cosa que yo pudiera crear. Me obsesioné. Te robé porque creí que si te quitaba el negocio, yo podría heredar tu talento. Fue un error estúpido. El dinero y el fraude nunca pudieron comprar la lealtad de Rogelio o el amor de Clara, o el talento que tú tienes. Ahora lo he perdido todo. Mereces ganar, Enzo. La confesión era un acto final de rendición, a su manera retorcida, una validación del camino ético de Enzo. El dinero confiscado, por orden judicial, fue utilizado para resarcir a los proveedores más pequeños de Darío que habían sido engañados y, el resto, fue a parar al fideicomiso de Enzo para la escuela del Fénix, asegurando su funcionamiento por décadas. El golpe de Darío, que una vez lo había arruinado, ahora financiaba su redención. Con la confesión pública, el juicio se aceleró. Darío fue condenado y sentenciado. Su encarcelamiento fue el final, no de la historia, sino del conflicto. Enzo se dedicó entonces a construir el legado de su abuela. Inauguró la finca modelo en Caldas, utilizando el terreno recién recuperado. La finca fue diseñada para ser un ejemplo de sostenibilidad y ética laboral, empleando a las familias de la lista de leales absolutos de la abuela, que antes habían sido marginadas por Darío. El café de El Fénix se convirtió en una leyenda, con una historia de trazabilidad, ética y lealtad que ninguna campaña de marketing podría replicar. El círculo se cerró. El Fénix ahora controlaba su producto desde la semilla hasta la taza. Un año después, el Fénix era el principal referente de la cultura del café en Colombia. La escuela del Fénix, bajo la dirección de Clara, florecía, enseñando a los jóvenes que el éxito duradero se construye con honestidad. Enzo, por primera vez en años, sintió una paz completa. La lección de la traición ya no era una herida, sino un escudo. Una tarde, mientras Enzo observaba la primera cosecha de la finca de Caldas, recibió una última comunicación. Era un sobre, entregado en mano, con la letra de Rogelio. Dentro, no había un documento, sino una foto antigua, una imagen en sepia de la abuela de Enzo, sonriendo con orgullo, y a su lado, un joven y delgado Rogelio. Detrás de la foto, una frase: ella siempre supo en quién confiar, incluso en los tiempos oscuros. Yo cumplí mi promesa. Ahora, haz tú lo mismo. Enzo sonrió, la foto era la última pieza del rompecabezas. La lealtad, disfrazada de post-it, de pendrive y de un mapa secreto, había sido la verdadera heroína de su historia. Se había convertido en el Fénix que su abuela había previsto. El caso de Darío Morales, la historia de El Fénix y la revelación del fideicomiso se convirtieron en un mito empresarial moderno en Medellín, una lección sobre los cimientos reales del éxito. La venganza de Enzo no fue la ruina de Darío, sino la construcción de un legado ético inquebrantable, financiado irónicamente por el fraude de su adversario y cimentado por la lealtad de los silenciosos. Enzo había encontrado su verdadero propósito, llevando adelante la visión de su abuela, un negocio construido no sobre el dinero, sino sobre la fe. El último acto de Enzo fue el más simbólico. Fundó la Fundación El Fénix, utilizando el dinero confiscado de Darío para otorgar microcréditos a jóvenes emprendedores en Medellín que se comprometieran legalmente a operar bajo los más altos estándares de ética y transparencia, asegurando que la única herencia de Darío fuera la financiación de una nueva generación de negocios honestos. El viaje de Enzo Ramírez es un testimonio de que la integridad, a menudo subestimada en el despiadado mundo de los negocios, es en realidad el activo más valioso de un emprendedor. Lejos de sucumbir a la amargura de la traición, Enzo canalizó su dolor en un motor para la excelencia y la ética.
Su venganza se transformó de un impulso personal de retribución en la construcción de un legado inquebrantable. El Fénix se erigió como un faro de transparencia y el primer café en controlar toda su cadena de suministro, desde la semilla hasta la taza, gracias a la tierra secreta asegurada por su abuela. La caída de Darío Morales, impulsada por sus propias mentiras, probó que la deshonestidad es una estrategia insostenible a largo plazo, demostrando que la verdad siempre prevalece. La historia revela la fuerza silenciosa de la lealtad. Personajes como Rogelio y Clara, aunque coaccionados y obligados a vivir en las sombras por la manipulación de Darío, arriesgaron su estabilidad para defender la verdad, honrando un juramento de lealtad a la abuela. Ellos demostraron que los lazos de confianza y el código moral son más duraderos que cualquier esquema financiero. El dinero confiscado del fraude de Darío terminó financiando la Escuela del Fénix, una ironía poética que aseguró que el único legado duradero del traidor fuera la formación de una nueva generación de empresarios éticos. Enzo no solo recuperó su negocio, sino también su fe en la humanidad, honrando la sabiduría de su abuela, quien, desde el pasado, había asegurado su renacimiento. La saga de El Fénix inspira una reflexión crucial. En el competitivo mundo actual, el verdadero éxito no se mide por la ganancia inmediata, sino por la durabilidad de la reputación y la confianza. El caso de Enzo es una invitación a todos los emprendedores para que se enfoquen en la calidad innegociable, la transparencia radical y la construcción de un ecosistema de lealtad. Que la historia de Enzo Ramírez sirva como recordatorio de que, incluso resurgiendo de las cenizas de la traición, la ética y la honestidad son los únicos ingredientes capaces de garantizar un renacimiento duradero y una prosperidad que perdure en el tiempo. Cuéntanos en los comentarios, si tú estuvieras en la situación de Enzo, con la traición de Darío y la opción de la venganza silenciosa, ¿habrías optado por construir el Fénix como un faro ético, o habrías buscado una retribución más directa?